Una de que nos lleva a recorrer un poco el mundo en la columna de Trotamundos. Hoy no tenemos mucho de nacional, pero tenemos mucho internacional. Por supuesto. ¿Por dónde nos quiere llevar, querido Simón? Uy, ¿por dónde nos vamos a pasar en este momento? Hay mucho de Estados Unidos que decir. Demasiado. Demasiado. Te diría. Hay mucho que hablar ahí. Podría ser hasta usar una sección hablando solamente de Estados Unidos en este momento. Nachito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo bien. También teniendo en cuenta... Me olvidé, tenemos que saludar a nuestros oyentes. Sí, saludemos a... Sobre todo a Mariano, que ahí... Mariano, nuestro fiel compañero, nuestro fiel amigo, que está en este momento escuchándonos a través de seguramente de la 91.7. Ahora sí. Saludos. ¿Para dónde vamos? Para Estados Unidos primero. Bueno, arranquemos por ahí, por el caliente. Vamos a sacarnos de encima todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la geopolítica estadounidense, ¿no? Y es cierto que Trump ha estado muy, muy activo últimamente en materia de política internacional. No voy a hablar en este momento de lo que tiene que ver con Argentina porque no estamos autorizados por la veda, pero sí voy a hablar de cómo ha arengado de pronto con un buque destructor muy cerca de las costas venezolanas, el USS Gravely, que atacará a Puerto España como una forma de prueba, ¿no?, de ejercicios militares. Se empieza a circular brevemente. Puerto España, que está en Puerto Rico, ¿no? No, Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago, que está a muy poca distancia de Venezuela, en este caso. Es la isla que está más cercana a Venezuela. Así es. Y en un momento, el domingo, de hecho, Maduro hizo un discurso en donde dijo "No crazy war", no a la guerra loca, no crazy war, para responder un poco a esta política tan militarista e intervencionista de Estados Unidos con el resto del mundo, dentro de los países que no le caen muy bien como podría ser Venezuela. Me meto, no me presentaron, pero está todo bien. Fran Carlini. Sumamos la mesa. Acá estamos con Facu y con Fran Carlini. Por supuesto. Que nos acompañan. Pero bueno, sí, acá estamos. Bien, hay como un hilo conductor entre todas las acciones que está teniendo Trump, sin nombrar las argentinas. Pero que es esta cuestión de la desesperación. Se nota como una cierta... un cierto apuro de repente, porque es muy repentino. Hay una característica que están teniendo estos bueno, también los grandes magnates tienen la misma cuestión esta, que es de ser muy erráticos en su funcionar. Cuando las cosas no le andan, pegan volantazos como si nada y se hacen los boludos y dicen, bueno, che, siempre tuvimos esta idea, siempre queríamos combatir a los narcotraficantes porque de repente el problema son los narcotraficantes, sí, y le tiran a barcos que no tienen nada que ver con nada. Algo que destacar en este momento, le están a punto de declarar a México una guerra por el fentanilo. Claro, que es como... Es todo como... Y ahora involucran también a Venezuela bajo el mismo pretexto. Sí, hay una frase en inglés que es tirarle toda la pared y fíjate que queda pegado. O sea, como sí. la idea de decir le tiro todo y algo queda, ¿viste? Algo va a pegar, ¿viste? Algo... es como la de miente que algo quedará. Es un poco eso. La realidad es que la mitad de Estados Unidos en este momento a Trump lo odia. O sea, dice llanamente odio. El tipo se ve proyectado, o sea, en términos de imagen positiva, está en el horno. Y la realidad es que en la opinión pública, por un montón de las acciones que está tomando, está quedando muy mal parado. Muy mal parado adentro de Estados Unidos. Entonces, no está pudiendo con las acciones que están haciendo con el tema todo este de ICE y todo lo que tiene que ver con las deportaciones, lograr rascar alguna imagen positiva de algún lugar, excepto en los espacios más racistas que ya lo tenían, así que no les sirve de nada en términos es como su núcleo duro. Es su núcleo, claro, su núcleo duro hiperracista no va a cambiar. Digo, no es que se van a multiplicar porque se enojan más, no tiene sentido. O sea, hay un punto ahí en donde se complica la cuestión porque está jodiendo al núcleo de laburo de Estados Unidos, porque toda la vida los extranjeros han sido la mano de obra de Estados Unidos,
y con toda esta cuestión los está jodiendo, o sea, no hay chance. Sí, pero no deja de ser un discurso que cala, porque no es el primer gobierno de Trump, ya es el segundo gobierno, y después de haber pasado su primer gobierno, donde creo que incluso tuvo una política hasta más marcada con todo ese muro que creó construyendo con México. Sí, pero Sí. no, pero O hacía sea, menos cosas, o sea, eh, era menos de actuar, digamos. Políticamente estaba muy mal su imagen, sobre todo después del asalto al Capitolio. Sí. Pero a nivel económico no podemos negar incluso que la economía estadounidense había crecido durante esa gestión, Sí. al punto en el que de hecho se han beneficiado por ese nivel de proteccionismo. Sí, más o menos, depende de donde uno lo mire, porque la realidad es que quitó un montón de ayuda a las clases más pobres. Sí, Digo, obvio, la transferencia Depende del punto de vista, por la supuesto. transferencia económica hacia los espacios Más populares es como que se ha visto bastante perjudicada. De hecho, hay algo que decir respecto a eso, que el Senado de vuelta le rechazó el presupuesto a Trump. Sí, O sí. sea, Estados Unidos en este momento corre riesgo de no contar con un presupuesto y cerrar grandes espacios de ayudas estatales. Sí, a diferencia Y de que quede un montón de gente sin cobrar por su Claro, a salario. diferencia de cómo pasa, por ejemplo, con Argentina, solo estoy comparando el funcionamiento del Estado. Cuando ellos se quedan sin presupuesto, no es que pueden hacer lo que quieran. No. No pueden literalmente hacer nada. O sea, no pueden gastar plata. No pueden sacar como por firma. No es que O te sea, renuevan el presupuesto anterior del 2023 por 2 años más. No funciona así. De hecho, no pueden disponer de guita. O sea, si el Senado no les dice, che, pueden gastar la plata, ellos no pueden gastar un mango. Es así, es corta la bocha. Y eso genera que de hecho, por una cuestión de que no tienen presupuesto, no le puedan pagar a policía, no le pueden pagar a médicos, no le pueden pagar a nadie que sea un servidor público. No. Bomberos, digo, hay un montón de problemas que empiezan a pasar. Bueno, y todo el sistema Todo el sistema de correo. público se cae. Todo el sistema de correo, que el sistema de correo es una de las cosas que De hecho, ya había más pasado importantes, digamos. antes en Estados Unidos, en el 2018, no le aprobaron el presupuesto a Sí. Estados Unidos y se suspendieron las transferencias durante 33 días. Sí, un mes y pico. sí. O sea, más o menos ese tiempo estuvieron sin un presupuesto nacional para que el Estado se moviera allá. Sí, sí. Es impresionante, sobre todo teniendo en cuenta la fragilidad que tiene ya de por sí el sistema público estadounidense en materia de salud, en materia de educación, en materia de muchas cosas. Pero sobre todo en ese sentido, si no tienen un presupuesto al día acorde, no van a poder realizar ningún tipo de gestión a nivel nacional. Y Trump culpa efectivamente a los congresistas, Sí, sí, sobre todo a los demócratas, sí, en este obviamente. caso, por no aprobarle, a pesar de tener mayoría en ambas cámaras en este caso. Sí, Pero es medio loco eso. hay un cierto sector del republicanismo estadounidense que como le está soltando un poquito la mano. No, Como ya diciendo, bastante le ha soltado la mano, digo. Hay una cierta parte de lo que era el republicanismo anterior, porque lo que pasa es que Trump lo que hizo fue una revolución dentro del Partido sí, lo Republicano. convirtió en un partido más a su favor. Sí, y muy de esto de la propaganda, digamos, muy, ¿cómo decirlo? ¿Cómo comunicar, decís? Claro, la forma en la que tiene de funcionamiento es esto, demasiado histriónico, no hacen una mierda. Bueno, un poco como en nuestro... Sí, como Sí. está pasando en Latinoamérica en general y en el mundo, digamos, esta cuestión de los políticos que son más personajes de tele que políticos, digamos. Bueno, a nivel internacional tenemos muchos ejemplos de eso. Sí, bueno, sí. No voy a decir nombres en este momento nacionales, Sí. pero De puedo hablar hacer por ejemplo, referencia a de- frutas como limones. Puedo hablar de Bolsonaro en Brasil, Sí, puedo sí. hablar de Bukele en El Salvador, puedo Sí, sí. hablar de Meloni en Ujú. Italia, de Le Pen en Francia, de lo que fue, ¿cómo se llama este señor? Boris Johnson. Sí, Boris Bueno, Johnson en Reino Unido. Y por supuesto también de muchas otras figuras, en este caso como fue esta persona nueva que llegó esta semana, de hecho de Japón, Ah, la mujer. Nakae Sí, ¿Kao era? Yunesi, ¿cómo se llama? Japón tiene ahora nueva primera ministra. Sí. Una nueva primera ministra que
se postula como una figura de la derecha más conservadora de Japón, de hecho. Sanae Takaichi, del partido liberal democrático, que es el partido de la derecha tradicional. De ultraderecha también. Sí, ya es más ultraderecha. Pero es muy gracioso lo de Japón, pero particularmente esta mina es muy trumpista, de hecho. Es muy trumpista y no saben cuál es su personaje histórico preferido. Lo sabemos. Es Margaret Thatcher. Margaret Thatcher es como una... ¿Quién me recordará? No sé, pero tiene como algunos outfits que se parecen mucho a los de Margaret Thatcher y muchas formas discursivas similares a ella. Sí, de hecho hay discursos que son casi copiados de la misma. Hay una fuerte construcción de esta política como una figura que empieza a ser muy, muy radicalizada en Japón, porque de hecho no es tan común ver a una mujer ocupando la presidencia, pero a su vez que esta mujer tenga mucho pensamiento retrógrado en general, porque es abiertamente antifeminista, abiertamente anti-LGBTIQ+, odia en un sentido todo lo que tiene que ver con diversidad, o sea, es ultranacionalista, y a su vez es muy cercana a la gestión de Donald Trump, pero también tiene un pasado como baterista de heavy metal. Ella estaba viendo, dije, es metalera, o sea, la podemos bancar, pero bueno. No. Ya que banque a Donald Trump, no. Allá hay un par de cosas más, pero... Claro, hay un par de cosas más. De hecho, hubo una controversia por una foto hace 10 años con un dirigente del Partido Nacional Socialista de Japón, el partido nazi de Japón, Kazumari Yamada, donde ella apareció con él. Sí. Hizo... Sí, no se esfuerzan mucho en negar, digamos, su adherencia al nacionalsocialismo alemán. Lo curioso es que ella no es electa de manera directa. No, porque la cuestión es cómo funciona ya el sistema. Una elección parlamentaria lo que tienen. Claro, o sea, ganó su partido, la persona que estaba antes que ella no logró... no logró una mayoría sólida en el Parlamento. Y internamente en su partido tampoco. De hecho perdió escaños. Sí, perdió escaños y internamente se estaba haciendo un quilombo en su partido, estaba a riesgo de partirse a la mitad. Porque lo que pasa es que ellos son muy pro-yanquis y el nacionalismo japonés es muy nacionalista, o sea, es muy de proteger lo propio. Sí. Es muy contradictorio de pronto eso. Pero porque es muy interesante porque allá se da la cuestión del nacionalismo más tradicional, que es como, bueno, defender lo propio y odiar a todo lo que viene de afuera. Pero además está como el nacionalismo argentino, iba a decir, el latinoamericano, que es esto que es lo único que son pro-yanqui, digamos. Sí. Porque viste, los partidos conservadores de Latinoamérica son pro-yanquis particularmente. Casi todos. Qué curioso, ¿no? Es como qué casualidad. No vamos a romper la veda hablando de eso. No vamos a romper la veda, pero se da en toda Latinoamérica eso, digamos. Vos ves a todos los partidos conservadores y de repente son amigotes con la gente de la CIA, ¿viste? Muy extrañamente. Bueno. Se la pasan en los 4 de julio ahí en la embajada. Sí, y en ese sentido lo que pierde el Partido Liberal Democrático, que tiene, si bien es la primera minoría en la Cámara de Representantes, claro, pierde ese poder de mayoría sólida que pueda redactar leyes. Porque ahora, a partir de este momento, todos los partidos de la oposición podrían votarle en contra a leyes, entonces tendría necesariamente que formar acuerdos. Sí. Y el que estaba antes, Shigeru Ishiba, básicamente no pudo sostener esa mayoría sólida y para evitar que su partido se fragmente, decidió renunciar y por lo tanto nombraron a esta mujer ultraderechosa dentro del partido como la primera ministra. Sí, que a todo esto es la primera mujer primer ministro de la Japón. Primera mujer que dirige el país de Japón en su historia. Sí. Tienen emperador, pero bueno, eso es otro tema. ¿Tuvieron algún momento una emperatriz? No. Creo que no. No. O sea, porque el tema, ya ahora creo que es imposible por una cuestión de cómo funciona después de que cuando los invadieron los ingleses les cambiaron todo el sistema, absolutamente todo, digamos. Sí. Ahora en este momento Japón ya no es una monarquía absoluta, es una monarquía constitucional,
pero pero incluso ahí cuando les hicieron, los transformaron en Sí. una monarquía constitucional, por cómo funcionaba la monarquía antes, digamos, sí. vos podías elegir a alguien como emperador que no fuera familiar directo. O sea, vos decías que la voluntad de tu familia, porque se supone que Sí. ellos descienden de los dioses, la voluntad de tu familia cae en esta persona y es como que hereda esa voluntad o esa, Sí. La voluntad divina, ese digamos. espíritu divino, sí. En este caso creo que existe una ley sálica, es decir, solamente los varones pueden ascender Exacto. al trono. Eso lo hicieron los ingleses para evitar que haya gente competente de emperador de Japón. Porque un poco es la forma en la que te puedes garantizar que nadie competente llegue, digamos, porque Bueno, en ese sentido, Son los hijos de- Japón ahora tiene una nueva primera ministra, Sí. bastante conservadora, Ujú. bastante pro-yanqui al mismo tiempo y bastante nacionalista. Es como que tiene lo peor de las dos cosas. es horrible, sí. Así Pero, o sea, ¿se podría esperar un mal futuro por parte de esta ministra hacia Japón? O... No, es no- como extraño. no, la no creo, política. no creo porque la realidad es que... a ver, Japón es bastante sistémico en general. sí, o sea, vos podés cambiar demasiado cosas porque la sociedad se te da vuelta y te hace mierda. O sea, hay una cuestión del status quo dentro de las sociedades más... Conservadoras. Conservadora. No, más del Más este, rígidas. más del este, más de en Asia, Sí. digamos, en general. Digo, Ahí- todas estas sociedades milenarias lo que tienen es Claro. tanta práctica en los quilombos, digo, que ya no... Venimos Ya están bien. acostumbrados. están a Claro, otro claro, nivel. que ya lo importante de alguna manera, particularmente en Japón, porque China es un poco más caótico. No, Eh, sí. Pero eh, recientemente, bueno, en otro Trotamundos habíamos hablado de la instauración de ley marcial en Corea, de Sí. cómo el presidente coreano quiso hacer una suerte de golpe de Estado Sí, y muy el raro. Congreso a último momento pudo entrar y derogar esa ley marcial Sí. y hasta iniciar un proceso de juicio político y de Sí, ejecución. el chabón lo metieron. Sí. Sí, bueno, pero así como pasó en Corea, que en Japón es bastante común que digamos que se eviten, digamos, determinados saltos muy grandes de la política, digamos. No puedes sí. hacer cualquier cosa. Aparte, ¿saben cómo son las huelgas en Japón? Se hacen con sobreproducción. Sí, depende del caso, pero sí. Depende de Sí, las sí, empresas, sí. pero generalmente son a sobreproducción, es decir, no te hacen un paro general, sino que te producen de más para que después tengas pérdidas por no poder vender toda la mercadería. Sí. Che, nos había quedado un temita por Sí. Estados Unidos. Sí. Sí, nos queda, bueno, además de la derrumbada del ala este de la Casa Blanca, Ah, sí, Ah, sí. ¿saben la teoría sí, esa? Tienen la eh, teoría de... está Trump queriendo hacer un salón de baile. Pero ¿saben por qué? A ver, Supuestamente, o sea, esta es la teoría, hay uno de los hijos que tiene un novio que es argentino y es bailarín. de Trump. Sí, hijo de Trump que tiene un novio que es argentino y es bailarín. Esa es la teoría que anda dando vueltas. Y que el salón de baile ese supuestamente lo iban a hacer para eso. Pero no sé. Para Ok. ellos. No sé. En esa ala este tienen 123 años de historia. Básicamente está la Hicieron oficina- mierda. las oficinas administrativas, entre ellas la de la primera dama, todo eso no le importa a la gestión Trump. De hecho, ni siquiera habilitó los permisos consecuentes. No tenía aprobación ni del Poder Legislativo ni de la de conservación de Departamento de Tesoro. Ah, ¿quién los como se necesita? dice. No, simplemente se mandaron de una, dijeron, bueno, Hicieron mierda vamos a toda la eliminar pared. esta parte, literal. Ustedes ven las imágenes y dice bastante impactante eso. Sí, ¿Lo boludo. puedo mostrar a ustedes así? Sí, básicamente la mitad del... La mitad, casi un 40% del edificio, básicamente. Bueno, pero otra cosa que quería destacar también de Trump en este momento, que es que ha circulado un spot en Canadá de la política de arancelaria de Trump, Sí. de un gravamen del 35% a las importaciones canadienses. Ujú. Y los canadienses obviamente están muy enojados con esta iniciativa, de pronto de que le pongan aranceles, a pesar de que ellos están en un acuerdo de libre comercio, en NAFTA, con Estados Unidos, México, Canadá. Sí, aparte tienen algunos materiales que sirven para, por ejemplo, hacer baterías. Digo, hay Sí. un montón de cosas que tiene Canadá. La circulación entre los bienes en Estados Unidos y Canadá para su producción es
generalizada, es decir, se van bienes sin terminar y van pasando de un país a otro. Entonces cada vez que le pones un gravamen a eso, le estás aumentando cada vez más el costo de producción. Claro. Y si tienen que ir y venir 2 veces, ya tenés 70%. Más o menos, sí. Y es como, bueno, ¿qué pasó entonces? Los canadienses utilizaron una cita al discurso de Ronald Reagan, un líder conservador, presidente de Estados Unidos en los años 80, Sí. sobre el impacto que tienen los aranceles dentro de la política estadounidense. Y lo que hizo Trump simplemente decir, eso es falso. Y canceló todo acuerdo y relación comercial con Canadá por tiempo indeterminado. Tema aparte, Ronald Reagan, antes de ser presidente, fue actor. Cosas. Y promovió bastante el neoliberalismo en el resto del mundo. Sí, sí. O sea que, bueno, en fase de experimentación en los años 70 fue en América Latina. Y en los 80 estaba él y Margaret Thatcher. Así que para hablar un poquito más de neoliberalismo, tenemos esos referentes a nivel internacional. Total. Y ya vean cómo nos fue. ¿Qué otra cosa podemos decir de Estados Unidos en este momento? Tenemos acá, creo que una elección que medio también sirve como Sí. termómetro para ver cómo... ¿Cómo puede venir la cosa y o un ejemplo de qué es lo que se puede hacer tal vez? Que ya lo hemos hablado. Sí, las elecciones en Estados Unidos de Nueva York, en este Sí. caso la alcaldía La de Nueva alcaldía de York, Nueva York. que se están postulando por parte del Partido Demócrata Zoran Mandani, un político muy joven Sí. del año 91, ¿ves? Sí, autodefinido como socialdemócrata. De musulmán. origen ugandés, Sí. musulmán también. Sí, y hindú. O sea, Sí. lo que pasó en India, si uno hoy va a India, no hay un musulmán. Ujú. Fueron expulsados de India, de hecho, bueno, hay guerras, hay guerras con ese en relación a eso y fueron expulsados. Sí. Alguna gente fue para África y bueno, su familia terminó Sí. en Uganda. Particularmente él, bueno, nada, se define como eso, como musulmán primero que nada, y lo que lo caracteriza es esta cuestión de, tiene un discurso muy sencillo, digamos. Tiene una cosa que... Una cosa más de apelación a las masas, Sí. hacia los sectores populares, Sí. que es algo que destaca dentro de lo que es la política yanqui, que no tiene tanto a ser así, concretamente. No, y es bastante concreto en términos de lo que dice. Cuando le hacen preguntas, el chabón responde directamente, digamos, no tiene como esta cosa de la política de dar 1000 vueltas, y es como te dice, digamos, tiene tres propuestas nada más, así como principales. Sí, Básicamente es, voy a hacer que el transporte público sea gratis, voy a hacer lo que pueda por bajar los precios de los alquileres, porque los alquileres están altísimos, y quiero mejorar la atención de la salud. Son esas 3 cosas que el Sí. chabón dice, y es lo único, por lo que discute y por lo que responde. Sí. Y cuando le preguntan, che, ¿cómo vas a pagar eso? Voy a grabar al 1% más rico. Listo. sí. Y se terminó. Al 2%, el impuesto del 2% a los neoyorquinos que ganen más de $1 millón. Claro, 2% del Y- total. Sí, creo que Eh, el alquiler en la isla de Manhattan es la más cara de todo Estados Unidos. Sí, Si no me creo que equivoco. está entre los más caros del mundo. Sí, sí, pero que es una locura, porque creo que $5.000 está un monoambiente. $5.000. Sí, por mes. Por mes. Sí. para darles una dimensión más o menos de con quién se está postulando en este momento, con quién está compitiendo para ser alcalde de Nueva York, Zoran Mandani se postula por el Partido Demócrata después de haber ganado una interna con el 43% de los votos, seguido por Andrew Cuomo, que de vuelta vuelve a presentarse en esta elección, pero como candidato independiente. Sí, Sí, sí. Sí, sí. No, en ese sentido también es como que Andrew Cuomo no se quedó muy conforme con haber perdido esta elección y no lo va a respaldar porque es del ala más conservadora de lo que es el Partido Demócrata. es amigo de Trump, es un amigo. demócrata muy extraño. Sí, y de hecho ha tratado de incentivar incluso... Sí. Sí, sí, nos estamos quedando sin asta, se nos está acabando el tiempo, Un poco sí, pero pero también es como que tenemos un poco de cosas que tenemos que decir en este momento. Vamos a seguir
vamos a seguir en este sentido hablando, por lo menos hasta que terminemos con esto. Pero Zoran Mamdani se postula en esta elección y compite contra Kostis Liwa y Andrew Cuomo, en este caso. Sí. Y están en este momento en la alcaldía de Nueva York, normalmente ganan los demócratas. Y Cuomo está haciendo todo lo posible para lograr raspar un poco de los votos. Sí. De hecho, hasta quiso que los demás se bajaran de las elecciones. Quiere que se baje el republicano para que los votos anti-Mamdani pasen a él. Una cosa Es medio raro. medio rara y tramposa incluso. Sí, Pero ha aparecido con el actual alcalde en un juego de básquet. también hace eso. Sí. Sí. Y- Y en este momento las encuestas están muy interesantes. Me recordaron Sí. al juego, a la cancha de tenis. Sí. En este momento, básicamente, las encuestas están así. Mamdani 43, Cuomo 32 y Siwa 19. Por eso es que quiere que Siwa se baje, porque la única forma de que Cuomo consiga más votos es si el otro se baja y todos los votos pasan a él, Sí. básicamente. Una cosa muy breve en este momento y cerramos es la de el nuevo presidente de Bolivia, que en este momento, el domingo pasado, hubo elecciones en Bolivia y salió electo Rodrigo Paz, Sí. un candidato de derecha, centro derecha. No sé cómo catalogarlo porque has tenido algunos acercamientos con el levismo en su momento, pero también es como bastante conservador y tiene Massa, como sus básicamente. cosas. Sí, más o menos es un Massa de la política boliviana. Sí. Para dar un poco de sentido, ¿no?, a lo que postula en este momento es una reapertura en las relaciones con Estados Unidos para resolver los problemas en forma inmediata. Y también, de hecho, el candidato opositor dentro del balotaje, Quiroga, Sí, que era el ultra. que era el ultra católico, Derechoso, conservador, asqueroso. derechoso, le dijo: te voy a conceder mi apoyo si lo necesitas, a cambio de nada. No sé qué más decir respecto a eso, pero Yo creo que tenemos que ver qué pasa con la embajada boliviana. ¿qué pasaría? O con la embajada de Estados Unidos en Bolivia. Que no existe. Pero Claro. Sí, Pero podría existir. Claro, pero por claramente. eso están diciendo que quieren entablar conversaciones porque Sí, como Ahí es, que de pronto ahí es el ya- punto clave. es una elección en Bolivia que ha tenido mucha controversia porque de hecho Evo no se pudo presentar en estas elecciones y quedaron estos candidatos como los más votados del espectro de la derecha. Y en este caso Rodrigo Paz ha invitado a casi todos los presidentes en América Latina, menos a, por supuesto, los 4 vetados de todos los gobiernos conservadores, que son Cuba, Nicaragua, Venezuela y en este caso creo que también queda otro más. Petro, Sí, Supongo. Colombia. creo que sí. Pero así no se pueden hacer boludo. No sé. Con Brasil no pueden. Lula es un poco más. un poco más flexible en ese sentido. No, aparte el poder que tiene Brasil es, o sea, no puedes hacerte el Sí, por eso mismo dijo. No, por supuesto. Y Estamos, creo- ¿no? Sí, creo que con eso ya podemos cerrar Trotamundos. Vamos Bueno, a un temita breve y Sí, volvemos. acá aterrizamos y... bueno, ¿Qué más podemos decir, no? Sí, hacemos un cortecito y ya nos despedimos. Dale.